Bienvenidos a leer toda la Biblia. Noviembre 20, Ezequiel capítulo 40, verso 28 al capítulo 41, verso 26. Luego el hombre me llevó a la puerta sur que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También tenía ventanas en las paredes y en la antesala. Y como las demás, el pasillo de la entrada tenía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. Las antesalas de las entradas que conducían al atrio interior medían 4 metros con 20 centímetros de ancho y 13 metros con 30 centímetros de largo. La antesala de la puerta sur daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego el hombre me llevó a la puerta oriental que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala eran del mismo tamaño que en las otras. También había ventanas en las paredes y en la antesala. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior. Tenía decoraciones de palmeras en sus columnas y había 8 escalones que conducían a la entrada. Luego me llevó a la puerta norte que conducía al atrio interior. La midió y tenía las mismas medidas que las demás puertas. Los cuartos de vigilancia, las paredes divisorias y la antesala de esta entrada medían lo mismo que en las otras y tenían la misma disposición de ventanas. El pasillo de la entrada medía 26 metros con 50 centímetros de largo y 13 metros con 30 centímetros de ancho. La antesala daba al atrio exterior y tenía decoraciones de palmeras en las columnas. También había 8 escalones que conducían a la entrada. En la antesala de una de las entradas interiores había una puerta que conducía a una habitación lateral donde se lavaba la carne para los sacrificios. A cada lado de esta antesala había 2 mesas en las cuales se mataban los animales sacrificiales para las ofrendas quemadas, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Afuera de la antesala, a cada lado de la escalera que subía hacia la puerta norte, había 2 mesas más. De modo que había en total 8 mesas, 4 adentro y 4 afuera, donde se cortaban y preparaban los sacrificios. También había 4 mesas de piedra labrada que se usaban para preparar las ofrendas quemadas. Cada una formaba un cuadrado de 80 centímetros de lado y 50 centímetros de alto. Sobre esas mesas se colocaban los cuchillos y demás utensilios para matar a los animales del sacrificio. Había ganchos de 8 centímetros de largo sujetados a las paredes del vestíbulo y la carne para los sacrificios se colocaba sobre las mesas. Dentro del atrio interior había 2 habitaciones, una ubicada junto a la entrada norte que daba al sur y la otra ubicada junto a la entrada sur que daba al norte. Entonces el hombre me dijo: la habitación que está junto a la entrada interior del lado norte es para los sacerdotes que supervisan el mantenimiento del templo. La habitación junto a la entrada interior del lado sur es para los sacerdotes encargados del altar, los descendientes de Sadoc, pues ellos son los únicos levitas que pueden acercarse al Señor para servirle. Luego el hombre midió el atrio interior y era un cuadrado de 53 metros de ancho por 53 metros de largo. El altar estaba ubicado en el atrio delante del templo. Después me llevó a la antesala del templo. Midió los muros a cada lado de la abertura de la entrada a la antesala y tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. La entrada misma medía 7 metros con 40 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían 1 metro con 60 centímetros más de largo. La antesala tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y 7 metros con 40 centímetros de fondo. Había 10 escalones que conducían a la antesala y una columna a cada lado de la entrada. Después el hombre me llevó al santuario del templo. Midió el espesor de los muros a cada lado del portal y era de 3 metros con 20 centímetros. El portal medía 5 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado tenían una longitud de 2 metros con 70 centímetros. El santuario en sí era de 21 metros con 20 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. Luego él pasó del santuario a la sala interior. Midió los muros a cada lado de la entrada y tenían un espesor de 1 metro con 10 centímetros.
La entrada medía 3 metros con 30 centímetros de ancho y los muros a cada lado de la entrada tenían una longitud de 3 metros con 70 centímetros. La sala interior del santuario medía 10 metros con 60 centímetros de largo y 10 metros con 60 centímetros de ancho. El hombre me dijo: este es el lugar santísimo. Luego midió el muro del templo y tenía un espesor de 3 metros con 20 centímetros. Había una hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior. Cada habitación medía 2 metros con 10 centímetros de ancho. Esas habitaciones laterales estaban construidas en 3 pisos, uno encima del otro, y había 30 habitaciones en cada piso. Las vigas de esas habitaciones laterales se apoyaban sobre cornisas exteriores que sobresalían del muro del templo. No estaban empotradas en el muro. El muro del templo era más estrecho a medida que aumentaba su altura y por eso cada piso era más ancho que el de abajo. Una escalera subía desde el piso de abajo por el piso intermedio hacia el piso de arriba. Vi que el templo estaba construido sobre una plataforma elevada, la cual servía de base para las habitaciones laterales. La plataforma tenía una altura de 3 metros con 20 centímetros. La pared exterior de las habitaciones laterales del templo tenía un espesor de 2 metros con 70 centímetros, lo cual dejaba un espacio libre entre las habitaciones laterales y la hilera de habitaciones a lo largo del muro exterior del atrio interior. Ese espacio libre tenía 10 metros con 60 centímetros de ancho y rodeaba todo el templo. De las habitaciones laterales salían 2 puertas al atrio del terraplén, que tenía 2 metros con 70 centímetros de ancho. Una puerta daba al norte y la otra daba al sur. Por el occidente había un gran edificio cuyo frente daba al atrio del templo. De ancho medía 37 metros con 10 centímetros, de largo 47 metros con 70 centímetros. Sus muros tenían 2 metros con 70 centímetros de espesor. Luego el hombre midió la longitud del templo y era de 53 metros. El atrio que rodeaba el edificio con los muros incluidos tenía de largo 53 metros más. El atrio interior al oriente del templo también tenía 53 metros de ancho. El edificio al occidente con 2 muros incluidos también tenía 53 metros de ancho. El santuario, la sala interior y la antesala del templo tenían un revestimiento de madera, al igual que los marcos de las ventanas empotradas. Los muros interiores del templo estaban revestidos con madera por encima y por debajo de las ventanas. También estaban revestidos de madera el espacio sobre la puerta que daba a la habitación interior y sus paredes, por dentro y por fuera. Todas las paredes estaban decoradas con querubines tallados, cada uno con 2 caras, y había una palmera tallada entre cada querubín. Una cara, que era de hombre, miraba hacia la palmera de un lado, la otra cara, de un león joven, miraba hacia la palmera del otro lado. Las figuras estaban talladas por todo el interior del templo, desde el piso hasta la parte superior de las paredes, incluido el muro exterior del santuario. En la entrada al santuario había columnas cuadradas y eran similares a las que había en la entrada del lugar santísimo. Había también un altar de madera, que medía 1 metro con 60 centímetros de alto y 1 metro con 10 centímetros de ancho. Las esquinas, la base y los costados del altar estaban hechos de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante de la presencia del Señor. Tanto el santuario como el lugar santísimo tenían doble entrada y cada entrada consistía en 2 puertas giratorias. Las puertas que conducían al santuario estaban decoradas con querubines tallados y palmeras talladas como las de los muros. Había un techo de madera frente a la antesala del templo. A ambos lados de la antesala había ventanas empotradas, decoradas con palmeras talladas. Las habitaciones laterales a lo largo del muro exterior también tenían techos. Santiago capítulo 4 versos 1 al 17. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios.
¿Qué creen ustedes que quieren decir las Escrituras cuando afirman que el Espíritu que Dios ha puesto dentro de nosotros está lleno de envidia? Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Salmos 118, versos 19 al 29. Ábranme las puertas por donde entran los justos, y entraré y daré gracias al Señor. Estas puertas conducen a la presencia del Señor y los justos entran allí. Te doy gracias por contestar mi oración y por darme la victoria. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Esto es obra del Señor y es maravilloso verlo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, por favor, Señor, haznos triunfar. Bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y brilla sobre nosotros. Lleven el sacrificio y átenlo con cuerdas sobre el altar. Tú eres mi Dios y te alabaré. Eres mi Dios y te exaltaré. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Proverbios 28, versos 3 al 5. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Hasta aquí la lectura de hoy.